Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están amigos, colegas, docentes? Este es su amigo y docente, el doctor Luis Alberto Sánchez Ugarriza, magíster en Derecho Procesal Penal. Una vez más, esta es nuestra segunda clase. Vamos a hablar de interrogatorio, contrainterrogatorio. Ante todo, muy buenas noches. Quiero agradecer a los amigos de CIEP esta vez por haberme invitado una vez más a esta vendría a ser la sexta sesión académica, esta sexta charla, seminario, curso de especialización, ¿no? Donde todos poco a poco vamos a ir aprendiendo, donde todos poco a poco vamos de la mano, porque de eso se trata el derecho. Nunca olvidar que en el derecho procesal penal, básicamente, siempre hay un culpable, siempre hay un inocente. Nosotros podemos defender al culpable, podemos defender al inocente, pero siempre con nuestra verdad, en pro de la búsqueda de la verdad histórica, de la verdad real. Bueno, ¿qué pretendo yo con un interrogatorio y no con un contrainterrogatorio? ¿Cuándo se da el contrainterrogatorio? ¿Cuándo se da el interrogatorio? Básicamente, el interrogatorio se denomina examen directo y al contrainterrogatorio se le denomina contraexamen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo cito mis testigos, el fiscal cita sus testigos. Ojo, en el nuevo código, en el nuevo modelo, yo llevo mis órganos de prueba, yo llevo mis testigos, y el fiscal tiene que llevar a sus testigos, ¿no? Mi amigo Luis Guardia, que está presente, eso lo sabe bien. Ya vamos a esperar sus candentes preguntas. Entonces, el tema es el siguiente. Antes, con el código de procedimientos, ¿no? Vamos a hacer un paralelo, ¿no? Vamos a hablar un poco del código de procedimientos para centrarnos a lo actual. Con el código de procedimientos, los testigos tenían que ir de grado fuerza. A mí me pasó una vez que había una señora que le habían robado. La señora trabajaba en un bar, en realidad era un nightclub en 2 de mayo, en el centro de Lima. Entró un señor, le robó, ella estaba como agraviada, es decir, como testigo, no fue a 2 citaciones. Y la tercera citación me llamó la señora que la estaban conduciendo de grado fuerza, porque la sala lo había ordenado bajo apercibimiento. En esa época se daba. Ahora el fiscal tiene que llevar sus testigos, la defensa tiene que llevar a sus testigos, que se denominan, de acuerdo a la doctrina, el órgano de prueba, ¿no? Porque él sale información clara. El fiscal, ¿qué clase de testigos llevará? Testigos de cargo y la defensa, testigos de descargo. Oiga, doctor, pero el Código Procesal Penal me dice que los testigos de cargo y de descargo son parte del Ministerio Público. Un momentito. El Ministerio Público tiene la carga de la prueba y tiene la obligación de buscar pruebas de cargo y de descargo. Pero en la práctica, y mi gran amigo Luis Guardia no me va a dejar mentir, en la práctica solamente se buscan pruebas de cargo. Por eso existe una dualidad de funciones separadas, ¿no? Una separación de funciones entre el aparato jurisdiccional, el aparato persecutor, la prosecution, o sea, el Ministerio Público, y nosotros los de la defensa, ¿no? Por eso este código es una diferenciación, no como los modelos inquisitivos, que el juez te investiga, te juzga y te juzga, ¿no? Entonces es diferente. Pero cuando yo llevo a un testigo, ¿no? Por ejemplo, un caso, el fiscal lleva a su testigo. Imaginemos que hay un homicidio calificado, con gran crueldad. Entonces, el médico forense que ha hecho la necropsia lo llevan a declarar al colegiado, al juzgado colegiado. Recordemos que es un juzgado colegiado porque la pena excede de 6 años. Buenas noches los que están saludando. Buenas noches. Entonces,
lo primero que debo hacer es acreditar a mi testigo. Así como yo me acredito al momento de un juicio oral o me acredito en una audiencia, es básico saber acreditación. Ahora que Dios han encontrado la vacuna, vamos a poder hacer clases presenciales y vamos a poder poner ejemplos y hacer el famoso role playing, juegos de roles, ¿no? Simulaciones de audiencias, un taller de simulación de audiencias, donde se ha de poder ver las destrezas de cada uno. A ver, acá el doctor Guardia dice que él tiene otro pensamiento. Claro, se acepta. Hay fiscales como el doctor Guardia que tienen otro pensamiento, que no son carceleros, que no son inquisitivos. Pero hay otros que tienen el pensamiento inquisitivo que todavía no tienen el nuevo chip del proceso o procedimiento acusatorio, ¿no? Entonces, salvo el doctor Guardia, bueno, y yo también cuando ejercí en el cargo como fiscal adjunto, sí, también se buscaban pruebas de cargo y de descargo, porque no todo es cárcel, porque si no, no existirían las salidas alternativas como el principio de oportunidad o el acuerdo reparatorio, pues. Entonces, el tema es el siguiente. Básicamente, yo me tengo que acreditar en una audiencia, ¿no? Mi nombre, mi número de teléfono, mi DNI, de defensa técnica, si es defensa técnica colegiada, si no es colegiada, mi colegiatura, mis teléfonos de contacto, lo mismo hará el Ministerio Público, lo mismo hará el imputado. Ahora, en un interrogatorio, cuando yo llevo al testigo, tengo que acreditarlo. Es decir, por ejemplo, en el caso del fiscal, señor, ¿usted cuál es su profesión? Yo soy fulano de tal, su nombre, me llamo Perico de los Palotes. ¿Cuál es su profesión? Soy médico forense. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25 años ejerciendo la profesión de médico. ¿Y en qué servicio se desempeña? Me desempeño en el servicio de medicina legal, de la Dirección Médico Legal, por ejemplo, de Ventanilla, ¿no? Pues, todo su acervo profesional hay que cimentarlo. Y para cimentarlo tengo que acreditarlo, ¿no? Dar a conocer cuáles son sus credenciales del doctor. Y en el caso particular, las preguntas también existen clases de preguntas. Ojo, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas es para que el testigo se explaye, explique. La pregunta cerrada más se usa en un contrainterrogatorio, que ahora lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué saco yo acreditando a mi testigo? Lo que saco yo acreditando al testigo es que este testigo va a vertir todo su conocimiento del caso concreto. Porque para eso sirve en este caso el testigo técnico, ¿no? Ahora, lo que hacen muchos fiscales es, por favor, especialista de audiencias, se le puede poner a la vista el folio tal del expediente donde está su necropsia de ley. Recordemos que la necropsia o autopsia, como se conoce comúnmente, es prueba preconstituida porque no se puede volver a reproducir en juicio. Entonces, se le dice, ¿usted se ratifica en su necropsia de autos? Sí. ¿Es cierto? Dígame usted, ¿qué encontró en su necropsia? Encontré A, B, C. Entonces, viene el contrainterrogatorio, que es el turno de la defensa, que busca desacreditar ese testigo. ¿Cómo lo desacreditará? Usted en sus generales de ley, por ejemplo, ¿no? Usted en sus generales de ley dijo que era médico forense. ¿Es eso cierto?
Sí, yo dije que eres médico forense. Ya. ¿Es cierto que usted no tiene la especialidad para ser médico legista? Entonces te puede responder, no, no la tengo. Porque no más preguntas. Entonces usted tiene que controlar con su interrogatorio tanto a su testigo para acreditarlo y en su contrainterrogatorio a la persona que usted está contrainterrogando, que obviamente no está de su parte, sino está de parte de la fiscalía. Entonces hacerle ver de que este señor es un médico general, empírico, que ha aprendido en la práctica a ser forense, pero como especialidad no es forense, porque acá en el Perú hay muy pocos médicos forenses, porque la especialidad se estudia en España. Eso me lo contó un médico forense que estaba estudiando la especialidad en San Marcos, el residentado. Creo que San Marcos es la única facultad que tiene la especialidad de ciencias forenses, en medicina, ¿no? La medicina legal, propiamente dicho, la medicina forense. Entonces, de esa manera acreditamos al testigo y de esa manera contrarrestamos los ataques. Ahora, algo muy importante, ¿a quién llamo a declarar y a quién no llamo a declarar? Ese es un tema muy importante porque muchas personas dicen, hay muchas personas, por ejemplo, que son testigos de muchos hechos, pero no quieren ir a un juzgado, no quieren ir a una fiscalía porque dicen que se van a meter en problemas, que no quieren más problemas en su vida. Buenas noches, don Freud, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. El tema es el siguiente. Si el fiscal me llama a declarar, una de mis opciones es no ir a declarar porque tengo miedo, por ejemplo, porque el imputado tiene conexiones con la mafia o porque el imputado es un conocido sicario o ex sicario, ¿no? Y tiene contactos en el bajo mundo, ¿no? Entonces, la fiscalía tiene una unidad de protección de víctimas y testigos, que es la UDAVIT, ¿no? Bueno, y yo les voy a dar mi punto crítico, desde el punto de vista mío, ¿no? Desde cuando yo trabajé ahí, ¿no? Ellos, por ejemplo, si el testigo no quiere colaborar, no quiere ir a juicio, no quiere ir a declarar, ellos van y lo convencen, ¿no? Tienen trabajadoras sociales, tienen psicólogos, abogados, ¿no? Y también ellos son los que transportan al testigo de las audiencias. Pero como no tienen movilidad, lo llevan en micro o en taxi. Entonces esas son las deficiencias del sistema de protección de testigos que tenemos acá, ¿no? En Estados Unidos hay otro tipo de organización, en Colombia hay otro tipo de organización. Pero ¿cuáles son los vicios del sistema colombiano? Que eso nos contaron cuando hicimos la pasantía allá. Allá decían que mucha gente utilizaba el sistema de protección de víctimas y testigos, lo utilizaba en provecho propio. ¿Y cómo así en provecho propio? Muy simple. Decía que había sido testigo de determinado hecho o que había visto de determinada transacción mafiosa, de determinada actividad criminal, y lo incluían en el sistema de víctimas y testigos y le daban un dinero mensual, lo trasladaban y le daban plata para que subsista o para que ponía un negocio. Entonces mucha gente lo utilizaba para cambiar de vida y para salir adelante y no como en realidad era su fin, es decir, para facilitar la administración de justicia. Entonces, sobre ese sistema
de víctimas y testigos tenemos que implementarlo acá en el Perú, un real sistema de víctimas y testigos que dependa orgánicamente de la Fiscalía, que se tengan los recursos necesarios para que la gente testifique. Porque uno de los antecedentes de la protección de testigos, ¿no? Y eso lo estamos hablando en interrogatorio y en contrainterrogatorio porque es importante decirlo, uno de los antecedentes de la protección de testigos es la ley de arrepentimiento que estuvo en el gobierno de Alberto Fujimori. Yo no soy un fujimorista ni mucho menos, pero fue una de las grandes cosas que se hizo. Una ley de arrepentimiento en la cual se les ponía una clave a los testigos, se les ponía bajo protección para que pudieran testificar en contra de los mandos tanto senderistas como del MRTA, ¿no? Fue uno de los grandes logros, por eso pues Fujimori ganó la reelección del 95. Si no, no lo hubiese ganado. Entonces, sobre la declaración de testigos, ¿qué más es importante decir? ¿El testigo puede ser mentiroso? Claro. ¿El testigo puede ser mentiroso? Sí. Si la víctima miente, ¿por qué no puede mentir el testigo? Ahora, el tema es, ¿el testigo tiene derecho a mentir? ¿Qué dicen ustedes? Eso se lo dejo en una palabra a colación, ¿no? Como tarea. ¿El testigo tiene derecho a mentir? Doctor, pero el agraviado tiene derecho a mentir. Sí, claro, el agraviado tiene derecho. ¿El imputado también? Sí, tiene derecho a mentir. Miren, usted tiene que preparar a su testigo. Usted no va a dejar que el testigo vaya por su propia cuenta. Por eso usted lo controla con el interrogatorio y con el contrainterrogatorio. Usted tiene que controlar a ese testigo con las preguntas. Por eso están las objeciones, por eso está el no más preguntas. Usted tiene que controlar, usted tiene que preparar a su testigo. Una muy buena serie de preparación de testigos, una muy buena película, obviamente americana, es La Clave Roja, Hombres de Honor. Es muy buena. A Few Good Men se llama la película, un puñado de buenos hombres. A Few Good Men, con Tom Cruise y Demi Moore. Muy buena. Muy buenas preguntas, muy buenas preguntas. Ahí se observa todo el interrogatorio y todo el contrainterrogatorio. Que acá no es tanto es así. Por acá no tenemos tradición juradista. Acá no tenemos un jurado popular. Acá tenemos un colegiado y un juez técnico. Recordemos que también hay una película muy buena sobre interrogatorio y contrainterrogatorio que se llama Presunto Culpable, ¿no? Que es de un sistema instructivo mexicano donde al abogado no lo dejan hablar, no lo dejan desarrollarse, no le permiten objetar. Entonces, eso es lo que sucede en esos sistemas instructivos donde no dejan desarrollar a la defensa. Porque el ser abogado defensor, el tener una defensa a cargo de un abogado, una defensa técnica propiamente dicho, no es que yo tenga a mi abogado y lo siento ahí bien bonito, le pongo su blazer, su cinta y se sienta así. No, la defensa debe ser activa y debe ser eficiente. Para tener una defensa activa y una defensa eficiente, tenemos que ser proactivos. Entonces nos habíamos quedado en que al testigo teníamos que prepararlo y que tenemos que controlar el interrogatorio. ¿Cómo controlamos el interrogatorio? Con las preguntas. Preguntarle lo que sabemos que nos va a responder. No hacerle preguntas sorpresas, no sorprender a nuestro testigo. Eso es básico. Un ejemplo puede ser, ¿no? Decirle, señor, ¿qué vio usted la noche del
4 de septiembre de 2015. Yo vi las estrellas porque estaba drogado. De repente me responde así. Digo, señor, de acuerdo ¿podemos hablar de su declaración policial de Foja 4 a 18 que brindó ese día? No me acuerdo. ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. Perfecto. Para que diga, ¿no? Si es cierto. Dígame, ¿usted declaró el 14 de septiembre? Que no me acuerdo haber declarado. ¿Usted reconoce la firma que está acá? El famoso Memory Refresh. La famosa refrescada de memoria. ¿Usted reconoce nada? Sí, esa es mi firma. Esa es su firma. Bueno, le quiero informar que está en la declaración. Bueno, yo no me acuerdo haber declarado. No más preguntas. Entonces, de esta forma, con esas dos preguntas, dejamos en claro que este testigo está mintiendo. Este testigo es mentiroso. Por ejemplo, otro caso de la misma película, presunto culpable, verla en YouTube, a verla en Netflix, su disco pedacito de más de 5 soles, pero verla. Le preguntan a los policías, ¿usted investigó el caso de Toño Jiménez? No me acuerdo. Perfecto. ¿Usted firmó el informe policial de Toño Jiménez? No me acuerdo. No se acuerda. ¿Cómo explica si no se acuerda? ¿Cómo explica si no se acuerda que su firma esté en ese informe policial o atestado? No me acuerdo. No. Ahora, es posible, miren, es posible que un testigo no se acuerde. Claro, es muy posible que un testigo no se acuerde. Es muy posible que un testigo no se acuerde. ¿Por qué? Porque el caso puede haber pasado 9 meses, puede haber pasado 1 año, puede haber pasado 2 años en el caso de los policías. ¿No? Los policías tienen caso tras caso tras caso. Entonces no recuerdan todos los casos que han llevado. Pero lo que puede decir, por ejemplo, usted se acuerda de haber llevado, si usted como fiscal llama como órgano de prueba a su policía, usted menciona a su policía y le dice que evidentemente su firma es la del informe, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya hemos hablado de la acreditación, hemos hablado de los testigos, cómo contrainterrogo yo atacando al testigo, ya no acreditando, sino desacreditando. ¿Cómo lo desacredito? Por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente, usted tiene la especialidad de criminalista, usted ha hecho la residencia para ser médico legista, ¿qué experiencia tiene? ¿No? Son preguntas, pero también controlando el interrogatorio, ¿no? No preguntando cosas que nos va a sorprender o que nos va a hacer quedar mal ante el juez, porque recordemos que la idea del contrainterrogatorio es desacreditar a ese testigo. ¿Cómo desacredito yo a un policía mentiroso? ¿Cómo desacredito a una vecina chismosa mentirosa? Primero, ¿cómo desacredito al policía mentiroso? Yo tuve un caso en Lima Sur. Claro, tuvimos un caso en Lima Sur y hemos hablado, pero vamos a poner el mismo ejemplo porque es un ejemplo muy común, que son los casos de robo agravado. Al señor le habían tomado su declaración sin abogado y drogado. Entonces yo le pregunté al policía, ¿usted conoce el manual interinstitucional, el protocolo del 2018 entre la policía y el Ministerio Público? Sí, sí lo conoce. Y usted sabe que en ese protocolo
se le tiene que tomar al denunciado su declaración en presencia de su abogado y cuando está sobrio, es decir, en sus 5 sentidos, sí sabía. Entonces, ¿por qué le tomó la declaración al imputado estando drogado y sin abogado defensor? No, es que no sabía. No más preguntas. Con 3 preguntas, ¿no? Mientras que el fiscal está acreditando a su policía cuántos años de servicio. Yo también le puedo decirlo. ¿Cómo lo desacredito? Muy simple. Señor, es cierto que el año pasado una intervención en la esquina del lugar donde intervino mi patrocinado, usted intervino a 2 jóvenes y estos jóvenes lo quejaron por haberle sembrado, haberle plantado un arma y sembrado sustancias estupefacientes. Y él me va a decir, no, es mentira. Bueno, acá le pongo, ¿no?, en conocimiento y pongo también en conocimiento de este despacho judicial, este colegiado, de este juez unipersonal, de juzgado unipersonal, la resolución en la cual se le dan días de arresto de rigor, ¿no? Que eso ya, ese señor nunca en su vida va a ascender, ¿no? Porque tiene arresto de rigor. Con el arresto siempre se asciende, con el de rigor no. Entonces, ese es un ejemplo, un claro ejemplo de contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio yo tengo que golpear al testigo. Tengo que golpearlo, tengo que moverle los cimientos, hacer notar que no tiene un caso fuerte. Mi caso se cimienta acreditando al testigo. Y el caso optativo, la otra parte procesal querrá desacreditarme, ¿no? Pero esto es básicamente con respecto a testigos y a peritos. ¿A qué peritos podré llamar yo a declarar, ¿no?, como órgano de prueba? Médico forense, un biólogo, depende del caso. Depende del caso, depende del perito. Por ejemplo, si es un homicidio, si es una persona que se dice que se suicidó, pero en realidad te están inculpando a otra persona de homicidio, una pericia de biología forense, el biólogo forense, todo lo que ayude a cimentar mi caso, todo lo que ayude a cimentar mi caso. Entonces todo eso será importante para mí, para tener mi arsenal de preguntas. Lo importante del interrogatorio y contrainterrogatorio es que ya hemos hablado en la sesión anterior la teoría del caso. Entonces, con respecto a la teoría del caso, esta teoría del caso yo la plasmo en mi alegato de apertura y mi alegato de cierre, ¿no?, en mis conclusiones o conclusiones de la defensa. Pero también yo tengo que probarla en los interrogatorios y en los contrainterrogatorios. Por ejemplo, si yo tengo la teoría de que ese cargamento de droga no era droga, sino era orégano, por poner un ejemplo, incautan un cargamento de droga, la policía dice que es droga, yo digo que es orégano, y el biólogo forense o el perito, el químico, dice, sí, evidentemente es una sustancia indeterminada, pero definitivamente droga no es. Perfecto, no es droga. Entonces, yo a ese químico, la policía hace su pericia, yo también hago mi pericia de parte, y mi pericia de parte se hace un debate pericial. ¿No? Entonces, yo con ese debate pericial, el juez va a ver con qué pericia se queda. Con la oficial, que es la del Ministerio Público, o con la de la defensa. Porque
la teoría, la pericia del Ministerio Público dice que evidentemente era droga. La teoría de la defensa, el perito de la defensa dice que evidentemente no era droga, que era orégano o era cualquier sustancia menos droga. Entonces, eso será importante. Yo voy a contrainterrogar desacreditando ese perito, acreditando al mío, con toda la experiencia que tiene el mío, y diciendo que evidentemente ahí no se ha cometido ningún ilícito, porque transportar orégano ni aquí en la China es delito. Entonces eso será mi norte, probar mi teoría del caso. Importante, probar la teoría del caso. Todas las preguntas tienen que ir circundantes y directas a probar la teoría del caso. Cualquiera que esta teoría sea. Por ejemplo, en un caso de violación sexual, yo en mi teoría del caso digo que mi patrocinado no le puso droga en la bebida porque mi patrocinado no bebe, y las pastillas, la sustancia psicotrópica que le encontraron a la denunciada, mi patrocinado no la consume. Entonces, con eso, al hacerle mis preguntas, tendré que estar apoyando y confirmando mi teoría del caso. Eso es importante en interrogatorio y contrainterrogatorio. Ahora, cuando una pregunta no es pertinente, es impertinente, es una... ¿Qué debo hacer? Debo objetar. ¿Cómo objeto cómo impugno al testigo? Mediante las preguntas, mediante las objeciones. Yo puedo objetar la pregunta porque determinada pregunta es ambigua. Objeción, pregunta ambigua. Objeción, pregunta abierta. Objeción, pregunta cerrada. Puedo objetar. Sí, doctor, pero solamente es pregunta capciosa. Sí, pero simplemente también puedo objetar. Tengo que fundamentar mi objeción. Por eso yo controlo las preguntas del interrogador o del contrainterrogador. La controlo con objeciones. Esa es mi forma de controlar las preguntas. Tampoco se puede objetar por objetar, porque tampoco hay un manual de objeciones. El tema es el siguiente. ¿Cómo plasmo o de qué me sirven las objeciones en el derecho penal para controlar los interrogatorios y los contrainterrogatorios? Eso es importante. Entonces, tenemos que tener en claro el tema de los interrogatorios, los contrainterrogatorios y las objeciones. Ahora quedó una pregunta la semana pasada sobre todo ahora, ¿tienen alguna pregunta, queja, sugerencia? No veo las preguntas. Muchas gracias, George. Muchas gracias, Flavio. Yahaya, buenas noches. William, buenas noches. Hablamos en clase pasada del reconocimiento físico en rueda de personas. Del artículo 189 del nuevo código. Este artículo hablaba de las reglas del reconocimiento, que tiene que ser una ronda de 4 o 5 personas, que todos tienen que tener características diferentes. Pero ¿cuáles son los problemas de una realidad como el Perú? Que tienen que ser características similares. ¿Cuál es el problema de las características similares? Que los reconocimientos en su mayoría
no se hacen en el día, se hacen en la noche, con el defensor de su preferencia. Ya hemos dicho, si el imputado quiere que lo defienda un defensor particular, lo va a defender y se prorroga la diligencia al día siguiente hasta que venga su defensor. Ahora, buenas noches. Ahora, si quiere puede ser un defensor público. Y el defensor público, que son muy buenos, pondrá sus observaciones al reconocimiento. Por ejemplo, ¿cuál será la observación? Que los sujetos no se parecen. Mayormente los reconocimientos son con policías, con personal policial. O a veces una unidad operativa salen a los alrededores y traen gente, pero tienen que parecerse. Porque si no se puede dar el reconocimiento o simplemente se puede dejar constancia, y eso lo aprendí de muchos defensores, ¿no? Se puede dejar constancia de que el patrocinado no va a participar en la diligencia porque evidentemente no hay personas que se le parezca, ¿no? Y es una diligencia que se va a viciar. ¿Cuándo se vicia la diligencia? Cuando no se cumplen con los protocolos o los procedimientos. Se convierte en una prueba no prohibida, sino una prueba irregular. ¿No? Y nosotros tenemos que cuidar nuestra prueba, porque obviamente el reconocimiento no se va a actuar en juicio oral, ¿no? Porque es una diligencia urgente, una diligencia preliminarmente, no, pero se puede decir, se le puede preguntar, el fiscal le puede preguntar a la agraviada o al testigo si reconoce al imputado, ¿no? Y que se anote en el acta, que el acta es oral, que evidentemente lo ha reconocido. Estamos hablando de ya en el acto de juicio oral. Pero mayormente esas causas de robo agravado, en lo que yo trabajé, no llegaba a juicio oral, moría en terminación anticipada. A algunos fiscales se les daba libertad, ¿no? Se les cambiaba la tipificación. Hay mucho adecuaban el tipo, ¿no? Recuerden que la policía no puede tipificar, el que tipifica es el fiscal. La policía lo trae por delito contra el patrimonio y el fiscal le puede poner hurto agravado, le puede poner robo agravado, de acuerdo a cómo hayan sucedido las situaciones. Cada caso es diferente. Y eso ustedes lo tienen que tener claro al momento. Cada caso es diferente. Si se puede evitar ir a un proceso, es mejor. El mejor abogado es el mejor negociador. El mejor abogado es el que negocia, el que entra en una transacción. Por ejemplo, si ves que todo está, que ya no hay absolutamente nada, que todo el mundo lo ha reconocido, que le han encontrado el celular o la especie que haya hurtado, los testigos han declarado, tenemos la declaración de los intervinientes o de los efectivos que lo persiguieron, entonces ¿para qué lo voy a llevar a juicio? Señor, huele a culpabilidad, destila culpabilidad por sus poros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Terminación anticipada. Pero doctor, es reincidente, es habitual. Esa es otra cosa. Pero si fuese su primera vez, le dices al juez que se fije en 10. Pero igual se va a la cárcel, sí, pero ¿cuál es peor? ¿Irse 15 años, que es lo que pide el fiscal en un juicio oral? ¿O irse más que 6? Sí, doctor, pero no hay beneficios, es un 6 por 1, 7 por 1. Ya no te quedas los 6, los 3 años y medio. Tómalo como una vacación. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas ocurren en el reconocimiento?
falta de personal, con rasgos similares. Otra cosa muy usual es que se dice que siempre el delincuente de calle siempre dice, no, la policía me sembró, la policía me plantó un arma, ¿no? Claro, puede ser admisible que la policía te haya sembrado, pues, ¿no?, un par de gramos, pero no que te haya sembrado medio kilo o un kilo, ¿no? Eso sale un poco de las manos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado la charla de hoy, ¿no? Ha sido un tema breve, pero interesante. Vamos a hablar por los pocos minutos que nos quedan. Vamos a hablar ya hemos hablado del reconocimiento físico en rueda de personas. Es una diligencia, sí, del nuevo código que también se aplica en Lima. Recordemos que en Lima, en diciembre, ya implementa el nuevo código, ¿no? Hay más de 517 plazas para personal fiscal en Lima, ¿no?, que van a convocar asistentes administrativos, asistentes de función fiscal, y también me imagino que van a convocar plazas fiscales, ¿no? Entonces, estas diligencias se tiene que dar, una, con celeridad. Dos, siempre respetando el plazo del detenido, dentro de las 48, respetando los deseos del detenido, nunca imponerle un abogado. Recordemos que de diligencias preliminares nace la imputación y la teoría del caso, tanto de la defensa como del Ministerio Público. Y eso se acredita en el juicio oral con el interrogatorio y se desacredita con el contrainterrogatorio. Entonces, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿no? Gracias a todos los que se han conectado. Un saludo y buenas noches.